¿Cómo formarte ante la irrupción de una nueva tecnología con éxito? ¿Cómo la inteligencia artificial puede favorecer nuevas experiencias de contenido y de usuario? ¿Qué significa realmente innovar en el uso de la tecnología? En el podcast de hoy te traigo un invitado que nos resuelve todas estas preguntas. Roberto Romero, director creativo en Accenture y especialista en narrativas inmersivas. Un auténtico experto en nuevas tecnologías y su aplicación a la creatividad y la comunicación. Y entre otras cosas, nos contará su experiencia en el uso de la inteligencia artificial y su impacto más inmediato. ¡Dentro Podcast! Hoy estoy con Roberto Romero, director creativo en Accenture y especialista en narrativas inmersivas y nuevas tecnologías dedicadas a la qué, espera, porque pues un poco de todo, porque... No, que lo puedo decir, que me he liado. Pero estaba bien empezar así también, o sea, al final el lío le tengo yo siempre en la cabeza. Pues empezamos y ¿sabes qué? Ya lo ligamos y preséntate tú, Roberto, que creo que lo harás mejor y así tenemos un poco. Pues soy Roberto Romero, vivo en Madrid, tengo 41 años recién cumplidos, tengo 2 hijos y me llevo dedicando toda la vida a crear contenidos usando tecnología y a descubrir nuevas formas de llevar la innovación a muchos sectores diferentes. Perfecto. Cuando dices que llevas mucho tiempo, ¿cuánto tiempo llevas? Porque esto de la tecnología ha cambiado tanto que igual si nos vamos a cuando empezaste tú, igual tenemos un escenario muy diferente al que estamos... Por eso también digo mi edad, o sea, porque al final te da el contexto, ¿no? Un poco de cuando empiezas, y yo empecé relativamente antes de lo que me tocaba. Yo ya en la EGB tenía una pandilla de amigos frikis, teníamos ordenadores, uno tenía internet, luego después llegado internet a casa de los demás, hacíamos LAN parties en las habitaciones de uno o de otro, y ahí empezamos a explorar lo que era la creación de contenidos en 3D, 3D Studio en disquetes, y empezamos a ver que se podían utilizar los engines de videojuegos para hacer proyectos comerciales. Y hicimos proyectos comerciales desde muy jóvenes. Ellos tenían un par de años más que yo y bueno... O sea, claro, tu EGB debería ser alrededor del 96, 90... Ahí es cuando la terminé. Sí, te estaba contando el final, por eso estamos hablando de realmente muy joven. Exactamente, yo creo que en sexto de EGB yo ya tenía internet, sexto de EGB sería el 95, 96, probablemente ese verano. Yo ya tuve internet en casa, heredé un ordenador, luego después, obviamente, como casi todo el mundo en España, tuve un Pentium, pero antes del Pentium ya tuve un 286 y ya trasteaba y ya me flipaba. Me flipa la tecnología desde siempre, pero desde que entraba a la cadena IFI en casa o el vídeo VHS y mis padres se enfadaban porque desmontaba todo, desatornillaba, volvía a montar y entendían cómo funcionaban las cosas y me generaba mogollón de curiosidad siempre. Y de ahí hasta aquí, toda la carrera. ¿Cómo empezaste a trabajar? Porque has dicho casi que fue en esa época ya hacíais cosas, pues o sea, proyectos exactamente. Con gente pues, de 14, 15 años y tenían algunos años más que tú. Eso es, pues mira, con mis amigos del cole creé mi primera empresa. Un poco la necesidad, ¿no? Porque estaba estudiando animación y 3D y cine digital, pero no podía parar quieto y ya estábamos creando proyectos y bueno, dio la casualidad de que hicimos un contacto de uno de los chavales que tenía a su padre trabajando en una empresa, nos contrataron para hacer una animación 3D compleja de una infraestructura pública y la hicimos utilizando motores en tiempo real y aquello salió bien y nos mandaron otro y otro y otro y bueno, éramos muy jóvenes pero ya estábamos facturando. Por el trabajo que hacíamos. Y el estoy estudiando, lo has dicho como cuando la gente interpretará, pues está estudiando en algún sitio. Yo entiendo que estabas estudiando por ti mismo, fuera del horario escolar y eras autodidacta. Sí, o sea, yo lo compaginaba mientras que hacía la ESO y estudiaba bachillerato. Estudiaba en escuela privada de animación, empecé haciendo animación 2D, animación 3D y luego me dieron una beca en una escuela privada que hay aquí en Madrid, que es muy famosa, que se llama CICE. Estuve un año estudiando ahí con gente que era súper brillante, además siempre lo cuento como una anécdota porque yo era como el que hago aquí, medio alrededor de gente tan la leche, ¿no? Y básicamente el resto era yo y Internet. Internet era una movida maravillosa en aquella época, el IRC, había canales de 3D y de aplicaciones que se distribuían a través de FTPs que tenías que pagar para acceder a ellos, era otro universo. Yo creo que ha sido muy interesante empezar así, porque yo creo que se relaciona hasta cierto punto con el momento que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial. Es decir, es algo tan nuevo y tan... Ya no es que sea disruptivo, sino simplemente que no hay gente que lo haya utilizado para conseguir cosas concretas, que la formación pues te la tienes que hacer tú un poco a medida. Por lo que, ya que hemos hecho este salto, vamos a conectar un momento con lo que haces ahora con inteligencia artificial, o cuál ha sido tu experiencia con inteligencia artificial, y luego repasamos el viaje, porque para mí este podcast puede ser un poco la proyección del viaje que va a hacer gente a partir de ahora, pero con otras tecnologías diferentes. Ahora mismo, con inteligencia artificial,
¿qué has hecho? ¿Qué has tocado? ¿Qué has experimentado? Pues a ver, toco casi de todo porque mi trabajo básicamente consiste en prototipar cosas, en entender la tecnología y en aplicarla de forma creativa para hacer soluciones para empresas de diferentes ámbitos. Entonces, para aterrizarlo, ¿algún proyecto que pueda entender la audiencia de cosa concreta? Agentes que mejoran la experiencia del cliente, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial y la forma en la que nos relacionamos con los agentes. Porque para mí nunca es solo la IA, es la IA con el resto de tecnologías conjuntas la que marcan la diferencia, es entender cómo encaja la inteligencia artificial con el resto de tecnologías, cómo es un agente dentro de realidad virtual y cuál es la diferencia con un agente que se renderiza en la pantalla de un ordenador y cómo es la diferencia con un altavoz que tiene un agente de inteligencia artificial. Todo eso tiene cosas en común y cosas que son diferentes y que necesitan adaptarse. No es lo mismo cuando vas a diseñar una voz que no puedes ver, que te va a asistir para algunas cosas, que todos recordamos, o la mayoría recordarán a Clippy del Microsoft, ¿verdad? Que era un asistente virtual. El padre de Copilot. Muy tonto, claro, exactamente. Ahora tenemos Copilot y Copilot funciona de una forma diferente. Todavía no está evolucionado del todo, pero todos hemos visto los vídeos de ChatGPT 4 y ese reconocimiento del escritorio, que sabe lo que está pasando en todo momento. El siguiente nivel es cómo lo conectamos con aplicaciones. Cómo le puedo decir, oye, ábreme PowerPoint, créame una slide que diga esto, hazme un diseño que sea así, búscame una imagen de tal, y cómo puedo ir yo teniendo una relación conversacional de forma natural con mi agente, ¿no? Eso es una de las cosas que más me obsesionan. La parte conversacional, la parte del lenguaje natural, el análisis de sentimiento, el computer vision que pueda tener esa IA y cómo lo puedo conectar todo para que sea usable para las personas. Al final, el producto de todo esto, lo que veremos dentro de una década, es que todo el mundo utiliza tecnologías que obviamente tienen por detrás inteligencia artificial, pero que tienen un montón de cosas, pero la clave va a ser cuál es la relación del usuario con la máquina. Esto es muy interesante porque justo tuve una conversación en LinkedIn de que dije el gran acierto y el gran error de cómo se ha lanzado la inteligencia artificial o los modelos de lenguaje a las grandes masas es precisamente la interfaz conversacional. Uh-huh. Fue el gran acierto porque hizo que mucha gente lo probara, conectara y se sorprendiera, y a la vez para mí, al menos yo que la pruebo y la utilizo más a menudo, para mí fue hasta cierto punto un error porque te da una falsa sensación de que esto es muy fácil de utilizar, de que todo el mundo sabe hablar, tú le pides las cosas y que no te da tiempo a veces a aprender cómo va realmente por detrás para tú darle la usabilidad adecuada. Entonces tú entiendo que estás trabajando un poco en las limitaciones, las posibilidades precisamente de este tipo de interfaz. Exactamente. Cuando salió 3D Studio, todo el mundo se podría instalar el programa y hacer una tetera en 3D, porque era un objeto predefinido. O podía hacer una esfera o una caja, pero utilizar un software de creación de 3D en los 90 o al principio de los 2000 de forma profunda para hacer VFX para pelis o hacer animación 3D, etcétera, requería una capacidad, unos estudios y una serie de skills que no eran solamente instalar un programa y crear objetos predefinidos o utilizar las herramientas, ¿no? O sea, todo el mundo podemos coger un lápiz y dibujar. Otra cosa son los skills que tú tengas para generar arte. Entonces, esto no dejan de ser herramientas. Herramientas o partes de una herramienta que tenemos que entender y que tenemos que poner a disposición de la gente con una capa de usabilidad que lo hagan útil. Porque es un LLM por sí solo no vale de nada. Es una piecita, yo le llamo building block, ¿no? Es un bloque como un Lego y eso junto con otros Legos te hacen un castillo. Pero el LLM por sí mismo sí, es muy emocionante el momento que vivimos de, oh, Dios mío, la capacidad de cómputo nos permite hacer en tiempo real una cantidad de cosas alucinante. Pero cuando lo llevas a un escenario real, a un caso de uso, te queda cojo, porque no puede funcionar eso solo. Tiene que funcionar con otra serie de cosas y con una serie de aptitudes o habilidades por parte de los usuarios. Si no reduces la distancia que hay entre los usuarios y las interfaces, no vale de nada la herramienta. Exacto. Es que mejor explicado imposible porque este es justo el problema que hay, de que son herramientas tan versátiles y tan potentes que pueden hacer aparentemente tantas cosas, pero las pueden hacer a veces a un nivel tan mediocre que hacen que a nivel profesional a veces no sean útiles. Entonces, a día de hoy estás trabajando con el desarrollo y mejora de este tipo de interfaces. En parte sí. El año pasado, por ejemplo, hicimos también un experimento que era hacer un traductor de lengua de signos en tiempo real utilizando inteligencia artificial generativa y en realidad virtual. Y eso lo publicamos y está por ahí colgado, y ha habido varios artículos de prensa sobre eso. También con la idea de encontrar la forma de acelerar procesos que antes eran muy costosos. Y oye, ¿y si puedo crear un traductor de lengua de signos en un idioma, pero puedo entrenar el modelo para que automáticamente vaya generando los demás idiomas de lengua de signos? Porque hay muchísimos en el mundo y hay muchísima gente que utiliza lengua de signos en el mundo, aunque no lo parezca. Es un colectivo muy grande, ¿no? Entonces, eso tiene varias lecturas. Estoy aprendiendo cómo optimizar un flujo de trabajo para generar un producto que tiene un sentido, que además tiene un fin social de accesibilidad y que puede cambiar el customer experience
diseños de empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchísimas cosas ahí que me interesaba y lanzamos un prototipo interno y lo publicamos y bueno, y esas son las pequeñas cositas que voy haciendo. Ya te digo que no todas necesariamente con GenAI, ahora obviamente muchas lo tienen, o en el propio trabajo del día a día utilizo herramientas de, bueno, obviamente ChatGPT yo creo que lo utilizamos ya todo el mundo, ¿no? Para entender cosas, incluso para programar, Copilot o lo que sea, pues eso en mi día a día, obviamente, porque al final, ¿quién no va a utilizar esto? Vamos a seguir yendo para atrás en lo que estamos haciendo. Otra revolución, algunos dirían que burbuja que hubo en su momento, fue todo el tema del metaverso, realidades inmersivas y demás entornos. Vamos a hacer como la doble pregunta. Por un lado, ¿cuál es tu experiencia en este tipo de tecnología? Y por otro lado, vamos a volver hacia adelante y cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar a recuperar ese tipo de experiencias que en ese momento igual se percibieron un poco como fallidas. Aquí hay mucho de mala comunicación, de mala percepción y desconocimiento por parte del mercado y un aprovechamiento por parte de algunas empresas y de profesionales independientes para sacar tajada de cuando la gente no sabe nada y algo nuevo sale al mercado y la gente está entusiasmada, cómo puedo encontrar mi hueco en el mercado para monetizar eso. Y ha habido muchísimo de esto, tanto con blockchain como con inteligencia artificial, como con realidad virtual, y se generó este término de metaverso. Y la gente empezó a decir, yo me he hecho el metaverso de no sé qué, yo tengo un metaverso, hemos creado metaversos, y aquello era como una locura. Lo que pasa es que la gente no entiende el significado real de dónde viene todo y qué hay realmente detrás de una palabra que honestamente no significa absolutamente nada. En los 90, vuelvo otra vez a esa época porque es interesante todo lo que pasó y has hecho una analogía buena, ¿no? Lo que pasó entonces está volviendo a pasar ahora. Hay un informe semanal del 98 que la gente puede encontrar en YouTube, es súper interesante, donde hablan del ciberespacio. Los que ya somos un poco talluditos sabemos que el ciberespacio era Internet. Era como la prensa o la gente te explicaba de una forma corta y precisa qué es todo esto que está veniendo. Decía, no, esto es el ciberespacio, es el futuro, ¿no? Aquí van a pasar las tiendas y aquí todo va a pasar en el ciberespacio. El ciberespacio no era más que la World Wide Web y los estándares de Internet y era una palabra que aglutinaba una cantidad de términos muy complejos, pero que a la hora de hacer un reportaje en la tele o en prensa era muy fácil decir el ciberespacio, la revolución del ciberespacio, la autopista de la información. Ciberespacio... De la época Cyberpunk, Gibson... Exactamente. Y ambos son términos que vienen de libros también, de ficción. Entonces, metaverso no es más que una palabra que significa exactamente lo mismo que el ciberespacio. Es un aglutinador de muchísimas cosas que hace que la gente pueda entender un concepto de forma sencilla. El problema ha sido que en lugar de utilizarlo para eso, lo han utilizado para apropiarse de la propia palabra, para generar valor sobre ella y marcar una tendencia de diferencial a la hora de ir al mercado con algo innovador, ¿no? Porque claro, hablamos de que las compañías tienen que ser innovadoras, que nosotros tenemos que ser innovadores, todo tiene que ser innovador. Entonces, en cuanto hay una oportunidad, todos nos lanzamos corriendo a la pelota a decir, aquí planto yo mi bandera, ¿no? en la isla de la innovación. Pero realmente metaverso está compuesto por diferentes, vuelvo a sacar de la palabra, building blocks, bloquecitos, y un bloquecito es la realidad virtual y realidad aumentada. O ha habido una tendencia desde 2011 a la producción de contenidos inmersivos. Meta compra Oculus. Yo soy backer de Oculus desde el principio y usuario de realidad virtual desde mucho antes también de que Oculus existiese. Y ahí es donde empieza un poco la revolución esta de decir, ostras, esto es un nuevo medio. Cada vez que sale un nuevo medio, cuando existía la radio sale la televisión o cuando no existía la radio aparece. O sea, todas estas canales de comunicación generan revoluciones que cambian todo, cambian el mundo entero. No es lo mismo cuando nos comunicábamos por carta o por un pájaro que cuando nos comunicamos por un telégrafo o cuando nos comunicamos por teléfono, cuando tenemos la radio, cuando tenemos la tele, etcétera, etcétera. Todos esos canales abren nuevas oportunidades, hacen que el mundo sea más pequeño, que nos podamos comunicar mejor con la gente, que seamos capaces de aprovechar mejor el tiempo y hacer más con menos, ¿no? Y también cambian las condiciones laborales de los trabajadores y un montón de cosas. Entonces, estas revoluciones industriales, las podemos llamar así, que antes pasaban cada muchos años y ahora están pasando muchísimas en una sola generación, ¿no? Tenemos una suerte de vivir esta época del mundo alucinante, ¿no? No suele pasar. Esto de la suerte depende de... Yo creo que nosotros particularmente tenemos suerte. Sí. Hay gente que cuando le llegan con tecnología nueva y le sacan de la zona de confort... la cabeza. No lo tienen tan claro. Y ese es el problema. Como hay gente que no lo entiende, que le explota la cabeza, hay gente que dice, pues yo ahora me cambio el nombre y me llamo Meta, porque yo soy el creador del metaverso. O yo ahora he creado el metaverso de turismo de Benidorm.
Y claro, o sea, entras y ves esas cosas y dices lo primero, metaverso no es un sitio, metaverso no es un videojuego, metaverso no son unas gafas de realidad virtual, metaverso no es blockchain, por supuesto, ni son las criptos, metaverso no es ninguna de las cosas que nos han querido vender, metaverso es la evolución de Internet. Es como Internet pasa del ciberespacio, el metaverso es como Internet pasa de una serie de estándares promovidos desde los 80 hasta la actualidad y cómo se actualizan para llevarnos a un Internet espacial, a un Internet mejor conectado, con una tecnología diferente, con una capacidad de cómputo en la nube que va a cambiar la forma en la que consumimos hardware también. Y hay una cantidad de cosas que están aglutinadas ahí que si te las explican correctamente, utilizando las palabras adecuadas, dices, ostras, pues es verdad. Oye, la identidad en Internet. Qué gran problema tenemos. Aquí se juntan muchísimas cosas, porque aquí se junta la inteligencia artificial, se junta absolutamente todo, pero es que también se juntan las leyes. Y aquí, ojo, porque enfrentamos ahora mismo una década de legislación durísima, donde muchos gobiernos, incluso la Unión Europea, muchas veces no tienen ni idea de cómo legislar todo lo que está viniendo, se equivocan y nos ponen unas leyes que nos explota todo en la cabeza y los que sabemos un poco decimos, ¿pero qué estás haciendo? Madre de Dios, esto no se hace así, no puedes limitarlo así, estás poniendo piedras, ¿no? A la innovación, estás haciendo que no puedan surgir las grandes empresas y las buenas empresas, ¿no? Entonces, claro, es muy importante divulgar el significado de lo que significa metaverso y de lo que va a ser esta evolución de Internet. La gente cuando ve coches por la calle, antes iban los coches de Google con la cámara 360 para el Street View, ¿no? Y ahora los últimos coches que podrás ver por Madrid o por grandes ciudades del mundo llevan un LiDAR. Un LiDAR es el sensor 3D que tienen los iPhone Pro por detrás, por ejemplo, pero en formato grande, porque están escaneando las ciudades, están haciendo gemelos digitales de las ciudades y lo están haciendo utilizando inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad de datos, para generar mallas, para hacer las correcciones de los errores, para asentar una especie de lienzo para que luego después lo podamos pintar por encima. Internet pasa a ser algo que está encerrado dentro de una pantalla a ser algo que visualizamos alrededor nuestro, ¿no? Que hace que los espacios cambien y se personalicen dependiendo de quién los habita, ¿no? Esto es la domótica, por ejemplo. Pero eso aplicado a tiendas y aplicado a commerce, si yo sé quién eres tú, que has entrado en mi tienda y que tienes unos gustos, yo te voy a mostrar lo que tú quieres. Y uno de los mayores errores de la pandemia fue el QR. El QR de las cartas, maravilloso para no tocar las cartas, pero la oportunidad perdida fue, oye, si tengo un QR, ¿por qué no guardo el perfil del usuario? ¿Por qué no aprendo que estuvo aquí hace 2 semanas, que comió esto, que puso una reseña que le gustó y le puedo ofrecer lo siguiente que he sacado que le va a gustar? Una oportunidad comercial y de customer experience increíble que se podía haber implementado. Al final, no entender la tecnología, porque no cuesta tanto esfuerzo hacer determinadas cosas, ¿no? Nos hace que no avancemos en la forma adecuada. Yo con la tecnología tengo a veces esta sensación de que hay como oportunidades que el propio mercado a veces diluye o aprovecha de un modo para sacarles rendimiento cuando a veces no son tan difíciles, no son tan complejas y se podrían democratizar más rápido. Pero el propio mercado regula un poco cómo llega y cómo se ofrece para, evidentemente, si tú contemporizas un poco, pues le sacas mayor rendimiento. Y si tú puedes ofrecer algo 10 veces más caro que por desconocimiento la gente no sabe que se puede hacer de un modo fácil, pues le vas a sacar el rédito. Y yo tengo esta sensación que pasa con todas las tecnologías, que pasó pues eso, con el hecho de hacer páginas web, con la salida de la revolución de las webs, ahora pasará con la inteligencia artificial. Y a esto que estás diciendo justamente es a donde quería llegar, porque la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar a obtener herramientas para democratizar la creación de nuevas aplicaciones, la creación de nueva tecnología, por personas que a lo mejor antes nos habrían planteado abrirse y hacerse un proyecto de software, porque no son programadores, pero no van a necesitar ser programadores. Vamos a tener herramientas que te van a crear los programas que tú necesitas cuando los necesites, ¿no? No van a tener la calidad que pueden tener cuando lo hace un programador, pero para un bar de barrio, el poder hacerte una base de datos con tu clientela para cuidarles y mimarles y entenderles y poder personalizar el producto es algo necesario para diferenciarte en el mundo global que vivimos, es indispensable. Entonces, poner al alcance de las personas herramientas que les den acceso a toda esta innovación va a ser crucial y la próxima década va a ir alrededor de esto. Yo en esto estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es la gran ventaja de la inteligencia artificial es esto. Yo programar no sé, de código no sé, pero sabía hacer webs, por ejemplo. Hacíamos webs con mi hermano, con WordPress, y había toda esa parte de los plugins, toda esa parte de simplemente los campos personalizados, que eran cosas muy básicas a nivel de código, muy tediosas de hacer, y eso sí que más o menos lo dominábamos. Un poco de PHP, HTML, CSS, eso, lo otro. Pero me acuerdo que cada vez que teníamos que hacer algo, era como, madre mía, qué dolor de muelas ahora equivocarme en un punto y coma, porque además no era mi especialidad principal.
Y de repente, una de las primeras cosas que hicimos con ChatGPT es coger un módulo que ya nos funcionaba y empezar a darle variaciones y formatos diferentes. Y decías, ostras, a la que sabes un poco, automáticamente, o a la que sabes lo suficiente para entender el funcionamiento de base, te da alas, te da unas posibilidades que son increíbles para poder hacer cosas que igual no te planteas. Y entonces te das cuenta que la limitación no está en la tecnología, sino que está en que tú puedas entender lo que la tecnología te puede dar a nivel potencial. Y mi sensación es que a veces, en la sociedad que vivimos, tenemos una relación con la tecnología un poco de utilidad, no de entenderla, sino de simplemente qué puede hacer la tecnología por mí, cómo lo hace y ya está. Y la utilizo y no me planteo cómo funciona un poco por detrás, porque a la que te lo planteas, y más en la época que nos vamos a sumergir ahora, es que el abanico de posibilidades se multiplica exponencialmente. Totalmente, claro, es que es así. La tecnología es exponencial y los humanos somos muy lineales en la evolución. Y es así, siempre ha sido así y seguirá siendo así. No podemos cambiar como somos los humanos. Y es muy difícil cuando muchos cambios pasan tan seguido que el completo de la población siga la senda de la innovación. Entonces, si además la innovación cada vez va más rápido y nosotros seguimos yendo a la misma velocidad, hay mucha gente que se le escapa. Obviamente por eso sale el término nativos digitales y por eso están las nuevas generaciones que ya nacen con esto y lo entienden de primeras, porque tienes que cambiar el mindset. Cuando eres de una época pasada, cuando eres mi padre y estás viviendo en 2024 y estás viendo estas cosas, no entiendes una mierda. Yo con los nativos digitales, yo siempre se lo digo a Albert, yo creo que la mejor generación para entender la tecnología fuimos nosotros. Sí. Que fuimos más o menos nativos, al menos los más curiosos, los que fuimos early adopters de lo que iba llegando, fuimos más o menos nativos, pero teníamos fricción. Y la fricción te obligaba a aprender. Yo ahora me encuentro con gente más joven que yo que cuando está usando tecnología no es consciente de lo que está usando, no es consciente de lo que está pasando en sus manos. Literal. Y que ese concepto nos lo quedamos un poco los que pasamos por la etapa de transición donde sabíamos lo que significaba instalar un programa, que hubiese problemas de compatibilidad, que había una serie de problemas que yo ahora me doy cuenta que bueno, a veces el ordenador no tira, pero problemas de compatibilidad para un hardware que tiene suficiente potencia ya no suele haber. Antes sí, antes te encontrabas que con cosas más comerciales es que dependiendo de la tarjeta, dependiendo de no sé qué, ahora es compatible, ahora no es compatible. Y tengo la sensación que esto se ha diluido tanto, se ha quedado como... Bueno, se ha simplificado. Se ha simplificado, no hay fricción. Se ha simplificado para mejorar la experiencia de usuario, que eso es de lo que hablaba al principio, porque es a donde tiene que llegar toda tecnología. Arthur C. Clarke decía que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo digo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es accesible a todo el mundo, porque es como tiene que ser. Por eso parece magia, porque no te enteras de cómo funciona. Por eso la gente suele tener iPhones. El iPhone es el teléfono más vendido el año pasado. Los 7 primeros puestos son iPhones. Diferentes iPhone, pero todos iPhone. Porque la gente prefiere algo que funcione y que me olvido y ya está. A la gente le dices, instálate un Ubuntu y utiliza con el terminal, créate un servidor de Minecraft y les explota la cabeza. Prefieren ir al Minecraft, abrirse un Realm, pagar sus 13 pavos al mes o lo que sea y ya tienes un servidor de Minecraft, ¿no? Pero ahí está la herramienta gratuita y accesible que te coges el ordenador más viejo que tengas y le montas un Ubuntu con un servidor y funciona. Y esto está con inteligencia artificial. Es decir, con una tarjeta o con una máquina no relativamente, o sea, de uso de consumo, o sea, dentro de un presupuesto igual más alto de la media, pero no una cosa abusiva. Puedes tener tus modelos ejecutándose, claro. Puedes, pagando un poco en la nube, te puedes entrenar tus propios modelos, ya sean de imagen, ya sean de texto. Y cuando tú ves eso y ves lo asequible que es y el potencial que tiene, digo, ostras, es que ¿cómo se adoptará esto? Porque el potencial es enorme. Y yo no tengo tan claro si va a ser un pequeño grupo de profesionales que empaquetarán las soluciones o si realmente nos daremos cuenta o alfabetizaremos la sociedad para que entienda que utilizar esta tecnología a un nivel más básico. No lo creo. Pero esto sería... Claro, yo lo pienso y digo... Ostras, hay asignaturas de tecnología y ¿qué se explican estas asignaturas? Porque es que no se les enseña a tocar tecnología, se les enseña cómo se inventaron cosas, qué es la electricidad, pero la tecnología que usan en su día a día y lo que se puede hacer con tecnología a nivel, para mí es nivel de usuario, no es nivel de ingeniero, es un nivel de, bueno, 2 o 3 herramientas que tú te puedes instalar y procesos que se pueden entender relativamente fácil. Y jugar con eso tiene un potencial enorme. Y no, yo creo que nos enseñará. Ya, varias cosas. Yo creo que una de las claves que has dicho es la educación, y la educación te tienen que enseñar a aprender.
porque no te ponen a enseñar lo más nuevo porque ya está viejo enseguida. En cuanto sales de la universidad, que te van a haber enseñado, hombre, siempre puedes aprender Java, que te va a valer por los siglos de los siglos también. Pero te quiero decir que al final la gente no... Y nosotros vivimos en un nicho y tenemos que ser muy conscientes de que somos un nicho muy pequeño. Comparado con el mundo, el nicho de los tecnólogos y de la gente que entiende la tecnología no deja de ser una bolita pequeña. Me acuerdo de una conversación cuando conocí a Carlos Santana Dots, que me dijo, ahora soy mainstream. Y yo le dije, no eres mainstream, no somos mainstream aún. Antes eras hipernicho y ahora aún eres nicho. Porque sí, claro. Realmente es así. Somos nicho. Somos nicho y no pasa nada porque es normal. La mayoría de la gente que conoces, cuando sabe que te dedicas a la inteligencia artificial, te ahora llega y dice, oye, ¿cómo puedo hacer esto sin esfuerzo? ¿Y cuál es el programa para que me lo haga todo? ¿No? Porque es lo que normalmente la gente quiere, el programa para que... Incluso, mira, un profesor de robótica de mi hijo, un día le dice a mi mujer, oye, a ver si va tu marido, que sé que se dedica a esto, que quiero hablar con él. Oye, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo ayudar? Me dice, sí, pero estoy buscando un programa para que me haga todo esto. Y digo, no, mira, o sea, te puedes hacer un Google Colab y aquí puedes encontrar unos GitHub que te van a ayudar a entender y a hacer tu primera práctica. No, yo quiero algo que me lo haga solo. Vaya tela. Desapunté al niño de robótica, obviamente, claro. O sea, porque es que... Y más, así es la gente. La gente quiere las cosas fáciles, al pie y no quiere preocuparse. Y eso va a seguir siendo así. Y los que trabajamos en tecnología y en creatividad tenemos que encontrar fórmulas para que puedan utilizar productos y que puedan seguir siendo productivos a todos los niveles, en todas las industrias. Y no es un problema. No es un problema que la gente no sepa programar o que no sepa... obviamente... ¿sabes? Pues tiene que haber de todo, pero tienen que seguir habiendo abogados y tiene que seguir habiendo filósofos y seguirá habiendo mecánicos de lo que sea, de robots o de lo que haga falta, ¿no? Pero surgirán un montón de nuevos perfiles. Se transformarán en otra cosa, exactamente, pero no... Justo lo estábamos comentando en otro podcast con Mike, que empezamos a ver todo lo que se tenía que aprender para utilizar inteligencia artificial en creatividad. Y nos dimos en cuenta de que había múltiples verticales, pues creación de imagen, creación de vídeo, creación... Y en cada vertical te surgían nuevos especialistas. Pues el que está haciendo CGI tendrá que aprender a hacer CGI con inteligencia artificial. Pero no es lo mismo que el que está haciendo... Claro, o aprender o incorporar algunas... Por eso, incorporar, yo difiero con eso que has dicho, mucho. O sea, el que quiere aprender a generar arte con inteligencia artificial, lo que tiene que aprender es arte. Tiene que aprender teoría del color y tiene que saber dibujar y tiene que saber hacer cosas. No, claro. Bueno, esto es, partíamos de la base de profesionales. Claro, muchos 3Dseros han estado los últimos 2 años quejándose abiertamente en todos los foros, redes sociales de macho, esto me va a quitar el trabajo. Se han llegado a poner todos la misma foto en el perfil, ¿sabes? No me acuerdo si era roja o verde o lo que fuera, en señal de protesta. Y poco a poco han ido entrando y han dicho, ostras, es que si utilizo esto puedo hacer lo mismo que hacía pero más rápido. Y si entreno este modelo con lo que yo he hecho antes, ahora de repente tal. Y si le pido variaciones de las texturas, me las hace en un momento con la base que yo le he hecho. Entonces saben que pueden utilizar su arte para generar nuevo arte. Que esto no va de que robo imágenes, que es como la excusa oficial de los artistas que están en contra de la inteligencia artificial. Por eso es tan importante divulgarles y enseñarles y sentárteles a hablar y decir, oye, mira, esto es lo que te ofrece la herramienta, pero la parte importante de esta herramienta eres tú. Y sin ti, esta herramienta no vale para nada. Yo creo que aquí es importante pues, hacer ese paso atrás, porque yo sí que he hecho el paso ya de profesionales que trabajen y que hadas por supuesto eso que tienen una base cultural, artística y de conceptual para poder hacer arte o para poder ser artesanos. A veces no son artistas, son más artesanos que artistas porque trabajan por encargo, pero la importancia que hay en el conocimiento propio a la hora de trabajar con esa tecnología. O sea, creo que hay un estudio que ha demostrado que el que utiliza mejor la inteligencia artificial no es el que se ha formado en las herramientas, sino el profesional que tiene más conocimiento para hacer las preguntas pertinentes y entender cuándo está fallando en el matiz. Porque cuando falla en una alucinación todos lo vemos. Pero cuando falla en el matiz, eso es cuando necesitas a alguien bueno que diga, falta una pregunta más o falta incidir en ese punto para poder relacionarnos con esa tecnología. Y esto creo que es muy interesante y entender que yo creo que en el futuro la educación tendría que ser más transversal en los conceptos y no tanto profesionalizadora en la vertical. Porque yo lo que me doy cuenta ahora es que hay mucha gente que es muy buena moviéndose en un marco muy estrecho. Muy buena haciendo presupuestos, muy buena haciendo renders, muy buena haciendo cosas muy específicas. Pero que ese profesional que igual no era genial en nada, pero que sabía moverse en todo, de repente tiene superpoderes. Porque dice, yo sé cómo tiene que ser el render, lo que no sabía era hacerlo, pero sé cómo tenía que ser. Yo sé cómo
los órdenes de magnitud del presupuesto. Ahora puedo analizar y preguntarle y luego ya me voy al profesional, pero de repente el tener capacidad para ver un proyecto en su globalidad, creo que vale el doble. Claro, literal. La gente que... O sea, a mí me hace mucha gracia cuando me dices, preséntate o cuál es tu rol, ¿no? Porque yo siempre digo, director creativo tecnológico, y me dicen, ¿qué eres? Creativo tecnológico. Yo no lo sé, ¿sabes? O sea, porque al final, como llevo tantos años siendo un pesado y haciendo tantas cosas, tengo esa visión global y esa descripción que has dado nos define a un montón de gente que hemos trabajado muchos años en una multitud de diferentes cosas, que no nos hemos especializado, como dices, pero los especialistas son necesarios, porque los que sabemos un poco de todo, como tú dices, podemos plantear los proyectos, o podemos analizarlos, o podemos hacer los economics, o lo que tú quieras, pero luego cuando hay que bajar al barro a producir, tienen que ser los especialistas, los que a base de un concepto creativo, a base de una idea, o en base a un presupuesto, o una organización de un proyecto, construirlo. O sea, un proyecto de enjundia necesita mucha gente. No me da igual lo poderosa que sea la inteligencia artificial, nunca va a ser lo mismo. O sea, que un trabajo grupal, coral, y ahora a lo mejor estoy hablando mucho de lo que yo hago, ¿no? O sea, nunca una inteligencia artificial creo que podrá hacer un videojuego al igual que lo hace un equipo de 300 personas, ¿no? Con ese nivel de artesanía. ¿Que pueden hacerlo? Sí. O sea, que se podrá hacer de forma automatizada, sí. Pero al igual que ahora lo notas, cuando ves un vídeo generado con IA o cuando ves una imagen generada por IA, siempre se notará. Siempre. Yo lo que pienso es que la inteligencia artificial lo que ayudará es que a estos diferentes perfiles profesionales, que antes eran como planetas muy pequeños que no se tocaban, ahora puedan ser como pequeños sistemas que se solapen y que cuando se comuniquen entre ellos hablen el mismo idioma. Claro. Es decir, cuando yo siempre hablo de arquitectos porque es lo que tengo en casa, es cuando el arquitecto plantea un concepto y necesita el render, ahora le podrá decir al renderista, mira, el render final tiene que ser así. Y cuando diga tiene que ser así, le podrá enseñar una imagen generada con IA donde figurativamente ves el resultado final. Sí. Y el renderista lo mirará y dirá, vaya desastre de composición, de proporciones, de lo que sea, que yo tengo que afinar y que yo tengo el ojo para hacerlo bien. O estará bien, pero le dará una base sobre la que trabajar y no empezar de cero, a lo mejor. Exacto. Y luego está el otro punto. Aquí ya depende un poco del nivel de cómo de la magnitud con que se solapen cada una de las habilidades. Pero aunque se solapen un poco, ya de repente todos hablan el mismo idioma. El análisis de datos. Es lo necesario. Yo le puedo hacer preguntas a ChatGPT sobre unos datos y cuando yo vaya al especialista de análisis de datos digo, tengo estas nociones sobre lo que está pasando. ¿Es cierto o no es cierto? Ese approach que tienes ahora mismo es el mejor. O sea, porque es como funciona, yo creo, la mejor forma que tiene una industria cualquiera de funcionar. Tener gente que traduzca entre equipos diferentes y les haga estar más juntos. Porque ahí es cuando realmente llegas a hacer un equipo. O sea, cuando la gente se comunica y se entiende, y siempre tiene que haber catalizadores que provocan eso. Y esta tecnología, obviamente, es el suplantador. A lo mejor los que tenemos que preocuparnos somos los que hasta ahora teníamos ese rol de traductor entre equipos, ¿sabes? Porque ahora ya se van a poder entender sin nosotros. Y eso es bueno, eso es muy bueno, porque a lo mejor nos va a permitir especializarnos. Yo creo que no. Yo creo que la capacidad de coordinar cosas es algo un poco... Sí. Tiene un punto de abstracción. Sí, coordinar sí, totalmente. No sé cómo decirlo, es como un talento un poco especial que además nos enseña. Entonces, yo creo que estamos los que nos gusta hacer cosas y hacer que las cosas funcionen empezando de cero, que yo creo que es un poco el rol que tenemos nosotros, sí. Es algo que nos enseña. Que hay que haber una inquietud, no sé si es talento o querer que las cosas salgan bien a veces. Yo creo que los productores son perfiles que se enseñan entre ellos. Es decir, no hay ninguna universidad donde te enseñen a ser productor. Pero sí que hay cursos de productores que enseñan a nuevos productores. Y es como un círculo porque al final, ¿qué estudias para ser productor? Ostras, o sea, es que es muy difícil porque es muy, muy concreto y muy al pie y depende también del sector y de todo, ¿no? Hay un conjunto de entender lo que haces y un conjunto de habilidades blancas y de experiencia blandas y de experiencia que se va sumando. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil. Yo creo que a los producers la inteligencia artificial es a quien les da más suelo. Yo siempre digo, lo que hace es subir al suelo de cada profesional. Pero claro, eso es. Si un profesional tiene que tocar, cuantos más palos tiene que tocar ese profesional, pues más le sube el suelo de lo que puede hacer, porque más cosas entiende. Es una maravilla. Y hemos hablado de videojuegos, que es la otra cosa que hablabas, pero no hemos hablado de cómo la inteligencia artificial puede cambiar el panorama de la industria del videojuego, que es una industria que parece que la dejamos un poco de lado. Pero yo me acuerdo cuando trabajaba en universidad ya hace unos años, nos dijeron, ya es una industria que mueve más dinero que el cine. Y eso es un problema, porque es una industria superpoblada a nivel de contenidos. Es decir, cada día se publican cientos de títulos en Steam, no tienen visibilidad ninguna, no tienen un modelo de negocio claro. Mucha gente actúa como One Man Army o como equipo que acaba de salir de estudiar y se crea en su juego. Y luego están los estudios AAA,
que cada vez hay menos diferencia de contenidos, hay menos innovación, ¿no? en los juegos que diseñan. Entonces, cada vez el mercado es como mucho más plano. Se diferencian, por un lado, en género, que también son de nicho, y ahí es, o sea, donde mejor funcionan los nichos, donde mejor se entienden los nichos es en el mercado de videojuegos. O sea, porque no hay videojuegos para todo el mundo. Los videojuegos son para un nicho muy concreto y es muy difícil que funcione un juego para todo el mundo. Entonces, claro, en los videojuegos también hay una reticencia, obviamente. Los videojuegos son los artistas que dicen no quiero inteligencia artificial, que poco a poco va cambiando, irá cambiando la percepción, obviamente, y los programadores que es dame las herramientas de inteligencia artificial y dame el copilot porque voy mucho más rápido. Reducción de costes, obviamente. La parte creativa seguirá siendo, aunque esté asistida por inteligencia artificial, se irá imponiendo el que las herramientas vayan entrando. O sea, porque yo no necesito estar escribiendo el esqueleto entero de un GDD si puedo tener un asistente que sabe de lo que hablo, que se ha leído mis últimos 15 y a partir de ahí ya sabe, oye, ¿y qué te parece esta idea, esta anotación que hiciste aquí? O sea, un asistente de inteligencia artificial que te vaya guiando en el proceso. Pues eso se va a ir poquito a poco porque saldrán herramientas especializadas, claro, para todo el sector. Y eso hará que los precios se reduzcan un montón. Pero bueno, luego hay otros retos en la industria del videojuego, como esos juegos multiplayer, online, masivos, que tienen que evolucionar mucho más, que, claro, la gente, por un momento lo del metaverso, que decía, esto del metaverso es lo de Ready Player One, ¿no? La gente se quedó con eso. Bueno, ya tenemos Minecraft y tenemos tal, pero eso de tener a todo el mundo conectado. Y eso tiene una relación directa con cómo se va a ver Internet en las próximas 2 décadas. Porque te estaba hablando antes de los gemelos digitales del mundo, de cómo se está haciendo este gemelo de todas las ciudades, todos los pueblos, etcétera, que es como un Google Maps, pero en 3D, de todo, absolutamente. Y cómo eso es un lienzo en blanco. ¿Un lienzo para qué? Para pintarnos lo primero a los usuarios, a nosotros, y saber dónde estamos, interconectarnos, compartir contenido y hacer todo lo que solemos hacer normalmente en redes sociales, pero en el mundo real, ¿no? Entonces yo creo que va a cambiar mucho el mundo hacia ese sentido. Y la realidad mixta tiene una parte de culpa muy importante, ¿no? Te decían que antes Internet estaba, y esto lo sabemos, ¿no? En los 90, si tú querías conectarte a Internet, ¿dónde ibas? A una habitación donde había un ordenador con un monitor así con su culete y tenías un módem que hacía y se conectaba a Internet. Y cuando tu madre te llamaba y te decía, deja el cacharro. O alguien llamaba por teléfono a casa y se cortaba. Cuando salías de esa habitación, ya no estabas conectado a Internet. O sea, Internet era algo temporal y localizado. Solamente existía en un momento y en un lugar. Pero luego después llega el móvil y eso lo cambia todo. Ahora estamos conectados a Internet en todos lados, en cualquier parte, ¿no? Y eso es lo que el siguiente paso es ver el Internet, porque Internet ya está por todos lados. Tendremos la red 5G, tendremos la 6G, etcétera, etcétera. Internet entiende los lugares. ChatGPT 4, la gente habrá visto los vídeos, sobre todo la gente que sigue este canal, ha visto el señor ciego que pide un taxi. ChatGPT 4 le ayuda, le asiste a pedir un taxi porque sabe que viene un taxi por la carretera y le dice, ahora levanta la mano, ¿no? Entonces, claro, eso es entender el mundo y conectarlo a Internet. Y eso evolucionado y entendido bien, pues imagínate la cantidad de cambios que va a haber en el mundo. ¿Y por qué lo estaba uniendo? Porque la tecnología de los videojuegos multiplayer va a funcionar también, o es muy necesaria para que todo este mundo futuro funcione. No podemos estar en servidores desconectados unos de otros, tenemos que vivir todo el mundo en el mismo, ¿no? Aquí quería llegar, más que en cómo van a trabajar los profesionales del videojuego, es cómo van a cambiar los formatos del videojuego. Es brutal. Todos nos hemos imaginado con el Pokémon GO cómo sería verlo sin un móvil. ¿Cómo sería ir por la calle como si fueras el SketchUp capturando Pokémon, ¿no? En realidad aumentada, ¿no? Incluso lo haces con el móvil, pero no es lo mismo. No es lo mismo verlo en una pantalla que verlo con tus propios ojos. Entonces, todo a partir de la imaginación de cada uno. ¿Cómo puede cambiar el mundo si todas las interfaces se adaptan a ti, si todo reacciona a ti, si el contenido que tú ves reactivo, si los anuncios que tú ves en Times Square cambian dependiendo de quién seas? Es que puede ser maravilloso. Cómo el mundo entendido desde esta perspectiva también ayuda a la accesibilidad, como personas que tienen cualquier tipo de discapacidad pueden orientarse, incluso enfermedades degenerativas, etcétera, se pueden ver beneficiadas por todo esto. O sea, estamos hablando de un cambio de paradigma, de un cambio de realidad vastísimo. ¿Sabes? Y ya estamos tan cerca, porque tenemos todos esos building blocks pequeñitos y se están estandarizando, igual que pasó con el HTML, el CSS, el JPG. Estamos ahora con los USD y con el resto de formatos que vienen a estandarizar esa nueva forma de Internet. Para ti, ¿qué puede suponer un cambio mayor? ¿Esta revolución visual de interactuar con este mundo mediado por la tecnología o que estos agentes o estos elementos con los que chatearemos por voz, un Siri mejorado, nos medien el modo como nos relacionamos con los contenidos? Yo creo que estará
tan unido que la gente no podrá diferenciarlo. O sea, todo pero ¿qué crees que tendrá más peso a la hora de construir nuestra realidad? Porque esto lo comentaba en una pregunta que nos hicieron y yo digo, habrá gente que construirá su realidad conociendo. Bueno, igual que los jóvenes de ahora han construido su realidad con un smartphone en la mano, no es lo mismo lo que decías tú. Nosotros construimos la realidad donde Internet era un ente que estaba en el ordenador. Sí. Los jóvenes la están construyendo con una hiperconectividad total. Eso es. Y la siguiente generación ya conocerá y igual ya tendrá entes sintéticos que mediarán con ellos para explicarles la realidad. Sí. Que esto aún nosotros no tenemos. Tanto como explicar la realidad, a lo mejor lo que les hacen es que les mejoran la realidad, ¿no? Que les cambian cuando digo que les explicarán la realidad, es que tú ahora vas a Google y encuentras unos resultados que no dejan de ser resultados que han escrito humanos y que, el algoritmo te los ordena, que esto ya es un condicionamiento importante, lo podemos discutir, pero yo creo que en un futuro lo que tendremos es que tú, Google, ya no lo verás. O sea, tendrás asistentes directamente, que, luego igual le puedes consultar fuentes, pero que originalmente pues, tú le preguntarás algo y él te dará respuestas y te las dará en función de tus conocimientos, de lo que sabes, y esto condicionará cómo tú estás construyendo la visión de las cosas. Por lo tanto, los propios algoritmos que entienden tus inquietudes, que entienden lo que conoces, lo que no conoces, tu capacidad de aprendizaje, condicionarán cómo tú aprendes y cómo tú decides un poco con tipo de contenido y de qué nivel consumes. Aquí hay una parte muy importante que le he comentado antes de soslayo, que es la parte de la identidad. ¿Vale? La identidad como piedra angular de toda la revolución que viene, porque ahora Internet es anónimo. Y lo fácil es generar fake news detrás de un anonimato, incluso crearte un periódico digital ficticio y repartir noticias y hacer que la gente se las crea, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en esta década, las fake news. Es de cajón que eso hace que haya cambiado nuestra percepción de la realidad, ¿no? La percepción de la realidad de muchísimas personas que se dejan influir o llevar por lo que leen en cualquier lado sin comprobar las fuentes. Ahora, si convertimos la identidad en la piedra angular y de repente Internet puede ser un sitio en el que puedas confiar y puedes tener una serie de autores que gracias a que tienen una identidad validada y que gracias a que a través de una red DLT, blockchain o la que quieras, el estándar que quieras, tú sabes fehacientemente que un contenido es original de una persona a la que tú crees, ahí ya puede empezar a cambiar porque tenemos herramientas para combatir las fake news, para combatir a toda esta gente que te embauca o que te lleva hacia donde él quiere, para que tú te formes tu propia opinión, ¿no? Los grandes asuntos de conversación, yo vivo en un pueblo que además tiene un gobierno formado por vecinos y claro, de vez en cuando viene el partido político no sé cuántos o el partido político no sé qué, a prometer no sé qué, a prometer no sé cuántos y hay otros en los chats que están escribiendo cosas y de repente nadie ve los plenos porque es un rollo ver los plenos. ¿Quién ve los plenos? Yo veo los plenos. Lo veo los plenos porque soy un friki y me gusta vivir en un sitio que está bien controlado y no sé, me gusta. Pero claro, te dicen, oye, es que ha pasado no sé qué, no sé qué, no es así porque mira, si te ves este documento, te ves este pedazo del vídeo del pleno, pues comprobarás tal. Esa labor que yo hago la va a hacer un agente en el que tú confíes. Y no te vas a dejar embaucar por el vecino que tiene un pensamiento ideológico del que sea, pero está pintándote su realidad. Entonces, todos esos comentarios que ahora vemos, y que he puesto un ejemplo mío del chat del pueblo, pero que lo podemos extrapolar al chat del cole, al chat de los amigos o a cualquier acto de comunicación entre personas que opinan diferente, al final son las opiniones, pero cuando en lugar de las opiniones traemos los datos, yo creo que es una forma de ver una realidad más próxima a la realidad que quieres tener. Es que no quiero utilizar la palabra verdad porque la verdad es muy complicada, ¿no? Pero bueno, tu verdad, ¿no? Y que tu verdad esté fundamentada y que no esté todo basado en suposiciones, en bulos o en humo, ¿no? Entonces creo que todo eso que tú decías de cómo esto nos va a ayudar a ver la realidad va un poco orientado por aquí y este otro building block, que es para mí el más importante, el de la identidad, tiene un papel crucial y fundamental, ¿no? En cómo vamos a percibir toda la cantidad de información que vamos a poder ver. Y en este punto... En esta realidad que al final son agentes, que cada uno tiene su agente. Y esto, cuando somos adultos, que nos hemos configurado nuestra personalidad, estos agentes pueden ser muy diferentes al de cada uno porque tenemos... En un mundo donde todo el mundo parta de una realidad donde el mismo agente es el mismo, como lo que pasa ahora, que las inteligencias artificiales tienen poco sesgo, pero tienen el mismo sesgo. ¿Es posible que ayude a uniformizar inquietudes? El relacionarnos con entidades artificiales
que sean relativamente homogéneas en lo que están, en la manera que nos transmiten la información a nosotros? No lo creo. Yo creo que no somos capaces de ver cuál es la naturaleza de esos agentes que van a venir en el futuro, y no creo que estén todos cortados por el mismo patrón, ni mucho menos. Creo que pueden partir de ti, obviamente, es tu agente y se va a relacionar contigo. Todos tenemos en la cabeza a Her, seguro, que es la peli que más se recomienda, yo creo, en mi vida, y sobre todo en conferencias, porque es de las preguntas con las que suelo abrir las conferencias. ¿Quién ha visto a Her? ¿Quién no ha visto a Her? Oye, ya tenéis plan para el fin de semana, ¿no? Porque es como una peli que cuando me decían lo del metaverso, digo, mira, la peli que más se acerca a la visión de metaverso real es Her, ¿no? Porque es verdad. Y ahí tienes esa personalidad, ¿no?, que desarrollan los agentes en base, y ahí está el peligro, ¿no?, que decía de forma ficticia la peli, de que te puedas enamorar de la personalidad o de que te puedas dejar llevar por lo que... Pero claro, ahí es todavía, creo que lo que nos falta por evolucionar, creo que todavía no estamos ahí, y creo que no somos capaces de visualizar cómo son esos agentes de dentro de 10, 15 años, porque ahí va a llegar algo que haga que todo eso cambie de alguna forma, que creo que no somos capaces todavía de concebirlo, pero sí que van a ser agentes que tengan una ética, seguro. O sea, me preocuparía decir que todos van a funcionar igual y que van a ser los agentes los que causen que haya paz en el mundo, porque eso significaría que poco menos que nos volveríamos todos gilipollas. Haciendo referencias cinematográficas, sería la versión utópica de 1984. Estaba pensando en eso justamente, pero no quería decirlo del miedo que me da que alguien pueda... No que eso pueda suceder, que sé que no va a suceder, que alguien pueda pensar que eso es posible. Porque eso no es posible. Lo primero es porque las personas no lo van a permitir. Porque hay demasiadas generaciones viviendo el cambio tecnológico y no todas van a adoptar el cambio tecnológico. Hay mucha gente que no lo va a adoptar. Hay muchos que lo vamos a adoptar, otros que entrarán tarde. Esto es como lo de los móviles. Hay gente que en el 2007 te decían, yo no voy a tener un cacharro de esos en mi vida. Y ahora tienen 3. El suyo, el del trabajo y el del amante. ¿Sabes? O sea, es que es chungo. O sea, entender la tecnología y decir, yo no voy a estar ahí porque veo los peligros. Pero al final te tienes que meter un poco. Los padres o los abuelos utilizando el WhatsApp, etcétera, etcétera. O sea, al final creo que todo se va a ir transformando y que el propio, como decías antes, el propio mercado se regula, ¿no? Y no va a permitir tampoco que lleguemos a un estado de encefalograma plano, ¿no? No, yo lo que veo es que la tecnología, cuando llegó Internet, era como la promesa de diversidad, conocimiento y acceso, claro. Y fue un poco lo contrario. Tendió a uniformizar, ni que fuese por silos a veces de conocimiento, a uniformizar la sociedad. Es decir, pues se juntaban por grupos, pero si te gustaba algo, te potenciaban los algoritmos eso que te gustaba, o esas tendencias o esas inquietudes, y te juntaban y creaban como patrones de información que, bueno, las cámaras de eco, que dicen que no influyen tanto, porque al final una cámara de eco no deja de ser algo donde tú ya querías caer, porque lo que hacen es potenciar las inquietudes que tú ya tenías, pero sí esa sensación de que algo que era una oportunidad para generar diversidad terminó siendo un mecanismo que por diferentes motivos terminaba uniformizando la manera de pensar de personas. Hay una cantidad de pelis que se basan en eso para construir la narrativa brutal, ¿no? Al final es que es uno de los grandes peligros, ¿no?, si lo quieres llamar así, pero creo que es bastante irreal. O sea, no creo que como sociedad podamos permitir que vayamos a un modelo así, por regulación primero y luego después porque la gente no... Y hay mucha fragmentación. O sea, no creo que lleguemos a ver en vida un mundo uniforme donde todo el mundo pueda dialogar en paz sin no, esto seguro que no. O sea, porque somos seres humanos y eso no va a llegar. No es tanto que lleguemos a eso, sino que simplemente el nivel de heterogeneidad baje. Más que homogeneizar, no lo sé. Es que por naturaleza somos así. Es que nos queremos diferenciar de los demás. Es que si yo veo que algo me está acercando a ser como los demás, lo voy a dejar de utilizar, voy a dejar otra cosa que me proponga ser diferente. Porque el humano siempre ha sido así. Los clanes medievales, las tribus urbanas, siempre hemos buscado diferenciarnos de los demás para ser únicos. Es un anhelo del ser humano, el ser único y reconocido. Entonces, al final, por la propia naturaleza del ser humano, esto no puede llegar a pasar, porque en el momento en el que tú ves que estás siendo una oveja más, te quieres salir del rebaño. Pero por propia naturaleza humana. Lo hacen a veces la gente sin querer. Y es así. Entonces, si esto propone algo que esté homogeneizado, lo cogerán solamente unos pocos. Y la gente, en cuanto vea que eso es, esto es todo para lo mismo, me salgo. No, esperemos que sea así. Yo la percepción que he tenido en publicación de contenidos, en el tipo de cine que se hace a nivel cultural, es que sí, hay heterogeneidad en los circuitos fuera. Y hay más, curiosamente, hay más heterogeneidad que nunca, porque el hecho de que se pueda crear con más facilidad que nunca, pues genera más oferta. Sí. Pero que el mainstream es más mainstream que nunca. Sí, puede ser. Y eso me preocupa mucho.
Me preocupa mucho por la cultura de mis hijos. Lo primero que me ha venido a la cabeza es el reguetón. O sea, ha sido lo primero que me ha venido porque he dicho, joder, es que es verdad, es que salen estos nuevos lenguajes, canales, llámalo como quieras, y al final se convierten en mainstream y le absorben el cerebro a un montón de gente que no tiene por qué pensar así, ¿sabes? Pero que te los encuentras soportando, ¿no? o consumiendo ese tipo de contenido. Al final es un problema. Te contaba antes de la entrevista que uno de los proyectos que planteamos en 2017, que era un producto muy chulo que queríamos sacar, era hacer contenido reactivo, justamente para que el contenido que tú consumieses sea el contenido que mejor se adapta a ti en cada momento, en cada situación, dependiendo de cómo te sientes o de cuál es el contexto, ¿no? de un montón de variables. Y yo abogo porque eso va a existir en algún momento. O sea, que la gente va a consumir la música que necesita en un momento determinado y que no va a tener que ser la misma que está consumiendo el resto, y eso también va a generar diversidad, ¿no? Porque de ahí saldrán nuevas oportunidades de creación Esta es una manera muy curiosa de pensarlo porque es esto, el que sea generativo o puede homogeneizar o puede abrir fila, o sea, nuevas maneras o nuevas líneas de ver las cosas de un modo diferente y que la gente tire del hilo. A mí me genera curiosidad porque es que yo veo que la época de la inteligencia artificial plantea la misma situación que planteó Internet. Y claro, mi sensación es, hay gente que consiguió encontrar su singularidad, incluso personas que se parecían a ella dentro de su singularidad, pero por otro lado potenció mucho las principales tendencias. Bueno, vemos las redes sociales funcionan de esto, funcionan de identificar tendencias, homogeneizarlas al máximo, exprimirlas y luego sacar otra. Sí. Entonces, para mí uno de los debates chulos que me interesa es ¿qué hará la inteligencia artificial? ¿Homogeneizará o será otro elemento aglutinador o será un elemento que ayudará a generar esa diversidad y esa... A mí me gustaría que fuese lo segundo. Yo creo que tiene argumentos suficientes porque es lo que dices tú. Una persona con inquietudes formulará preguntas diferentes y creará caminos diferentes dentro de esa interacción con estas tecnologías que si tienen todo conocimiento de todas las posibilidades del mundo le tiene que ofrecer posibilidades distintas. Pero... Y el LLM del 2024 no se parece absolutamente en nada al LLM del 2034. Te quiero decir, ahora mismo hay un montón de limitadores en la tecnología. No puedes hacer que un modelo de aprendizaje evolucione en tiempo real constantemente a través de un montón de inputs. ¿Te acuerdas de una escena de Her donde te decía estoy hablando con 138.400 IAs a la vez? ¿Sabes? O sea, ¿pero me estás haciendo caso a mí? Sí, te estoy haciendo caso. Pero también estoy atendiendo al resto, ¿sabes? Porque hay gente que me necesita, ¿no? Hay otras IAs con las que estamos debatiendo si esto está bien, si esto está mal. O sea, hay una complejidad representada en esa escena que nos puede hablar muy bien oye, ¿cómo va a evolucionar todo este tema de los modelos? O sea, ¿dónde ahora mismo hacer una IA como Jarvis es posible, entre comillas, pero no es posible, porque no tiene esa capacidad de evolución, ¿no? O de adaptación, que es lo que quieres, porque tú ahora mismo... Da igual la IA más avanzada que conozcas, no puede conectarse con cualquier sistema, con cualquier aplicación, hacerte operaciones en el banco y hacerte un PowerPoint y a la vez pedirte la compra en el Carrefour solamente con tu voz, ¿no? Eso no existe. Eso Jarvis lo puede hacer, pero en el mundo real no existe. Existirá algo parecido, seguro. Y es hacia donde vamos. Entonces, ahí es donde está para mí el quid de la ecuación. ¿Cómo van a evolucionar esta tecnología, ¿no? de los modelos de aprendizaje, cuando llegue la computación cuántica, que también resolverá una cantidad de problemas matemáticos, de capacidad de hacer cosas? Ostras, es que viene una década o un par de décadas súper emocionantes en cuestión de cuáles son los caminos que se van a abrir delante, porque se ha abierto uno que parece que es súper guay, pero es que viene un montón que, ojo, cuidado. No, sacar provecho de la tecnología, a veces lo pienso. Ahora, por ejemplo, Andrés Carpaccio ha fundado una nueva escuela, un nuevo proyecto educativo basado en inteligencia artificial. Esto lo planteas abiertamente al sistema educativo actual y se llevarían las manos a la cabeza. Total, claro. Y dices, pero es que el objetivo, porque con las pantallas ha habido muchos problemas. O sea, el mal de todos, el padre de todos los males son las pantallas. Digo, no, es cómo se han usado las pantallas. Que es un matiz importante. Sí. Yo a veces digo que se les dio tecnología a gente que no le gusta la tecnología. El colectivo de profesorado, yo tuve un tío que era profesor, que le metían las pantallas y que no le gusta la tecnología. O sea, no tenía interés en utilizar la tecnología. Claro, cuando se hace algo así, se adopta una tecnología de modo transversal y colectivo y a todo el mundo, no lo vas a hacer bien, porque lo que tienes que hacer es identificar esas pocas personas que veían posibilidades y tenían inquietud para adaptar esta tecnología de un modo
que el nuevo proceso fuese más eficiente. Cuando tú coges una tecnología, y esto pasa con la inteligencia artificial, a veces vas a una empresa y les dices, y están sobre todo los de IT, y dices, bueno, está ChatGPT, está Copilot, están las diferentes inteligencias artificiales, y lo primero que te dicen es, claro, pero si lo pongo a uno, se lo tendré que poner a todos. Y dices, ya vamos mal, porque la adopción consiste sobre todo en identificar las personas adecuadas que luego van a ser promotores de esa tecnología. Tú estás dando una solución al problema de la evolución de la tecnología intrageneracional, que es lo que te estaba diciendo antes. En una misma generación o en una misma época hay muchas evoluciones y muchas generaciones a la vez que nunca ha pasado. Porque tú antes pasábamos del caballo al coche y eso cambió brutal y hubo un periodo de adaptación. La gente no se pasó de un día a otro. A los profesores sale la tecnología y le da la tecnología sin haberles formado para que creen contenidos y formatos para poder hacer su trabajo en ese formato o en ese canal. Es normal que se quieran tirar de un puente y digan, ¿pero esto qué es? ¿Por qué me lo das a mí? Es que una misma generación de maestros, o profesores, Sí. entendiendo los que empiezan a los 22 y terminan a los 65, ¿por cuántas revoluciones tecnológicas han pasado? A eso voy. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, lo que te está diciendo es la solución. No se lo des a todos, pero claro, si no se lo doy a todos, hay una discriminación en el sistema educativo. Porque tengo que dar las mismas oportunidades de la misma forma a todo el mundo. No les voy a dar a unos pantallas, a otros no. Lo que tienes que hacer es formar a la gente y darles herramientas para que lo puedan utilizar y que se sientan cómodos utilizando esas herramientas. Y yo creo que la inteligencia artificial, al menos en educación, vamos saltando de un tema a otro y me lo estoy pasando genial. Me encanta, sí. Hay un punto que es que debería asumir algo que el sistema no quiere asumir, que es que cada alumno es diferente, en sus virtudes y en sus defectos. ¿Qué realidad es esa? Y esto, si tú lo tuvieses en cuenta, la inteligencia artificial te da la opción de que cada alumno tenga una experiencia, tenga un evaluador constante. Dicen, literal, es que me van a hacer los trabajos la inteligencia artificial. Dices, ¿para qué quieres trabajos claro, si el alumno puede estar interactuando directamente con él y tener una evaluación exacta de lo que sabe y de lo que no sabe? No hace falta que le hagas un trabajo. Plantéale un reto que le estimule y que vincule ciertas aptitudes y evalúa ese reto que hará motivado. Y sácale a la pizarra que te lo cuente. Y, claro, y evoluciona su capacidad de comunicación. Porque es lo que más va a utilizar en la vida. No el trabajo de 8 folios de la Encarta, del CD de la Encarta o del ChatGPT ahora, ¿sabes? O sea, que es que eso siempre ha habido... Y luego no le tengas las 8 horas delante de la pantalla. Claro. ¿Vale? Una vez puedes maximizar su proceso de aprendizaje con la tecnología, te sobran horas ¿para qué? Para que se relacionen, para que se mezclen con otros alumnos, para que entiendan cómo compartir información. Yo cuando veo un proceso de inteligencia de tecnología en educación y te dicen, no, ahora cambiamos los libros por iPads. Pero ¿qué estás haciendo? No estás aprovechando la tecnología para hacer cosas nuevas. No estás aprovechando el hecho de que el niño esté haciendo algo dentro del iPad para que tú tengas una información. No estás aprovechando el hecho de que la tecnología te advierta de este niño tiene un problema con la lectura o este niño lo tiene con las matemáticas. O cuidado que este niño igual se aburre porque ya lo sabe todo. Y tú puedas decir, ostras, pues igual, en vez de tener todos los niños en una misma clase por la misma edad, los puedo mezclar. ¿Por qué? Porque el tutor que le está transmitiendo el conocimiento puede ser en parte la máquina. Pero tú vas a hacer un trabajo más importante, que es acompañarle en todo el proceso e identificar qué es lo que tiene que hacer. O sea, decirle a la máquina qué es lo siguiente que le tiene que transmitir. No enseñar, transmitir. Y eso yo creo que le da mucho miedo al profesor, porque el profesor entiende que su trabajo es transmitir conocimiento. Tienes razón, y estoy de acuerdo contigo, pero no creo que el miedo sea el del profesor, o que el problema sea el miedo del profesor. El problema es que hay que tener un plan y que nadie hace un plan que tenga sentido. Porque si tú ves todo el espectro tecnológico, con lo de los tablets, cuando llegan los tablets, lo de poner libros digitales en los tablets, como tú dices, es una pérdida de tiempo, como lo de los QRs en los bares. O sea, al final es no entender la tecnología. Puedes hacer unos formatos interactivos, súper chulos, que entren mucho más a los críos, que cojan interés por cosas que antes no podrían tener interés. Imagínate la realidad virtual, las clases de historia en realidad virtual. O sea, cómo se podría implementar. Pero claro, para eso hace falta un plan, hace falta una inversión, hace falta gente que sepa del tema y no gente que lo que quiera es ganar dinero a toda costa a partir de te cambio esto por las licencias digitales, que me cuesta menos, pero te lo cobro igual que un libro de texto. Te introduzco los tablets en las escuelas porque lo necesitas y te voy a poner armarios y soportes y no sé qué. O sea, al final hay mucho malgasto por desconocimiento y eso es uno de los grandes problemas del mundo. Se malgasta una cantidad de recursos, de horas de personas y de dinero que no tiene ningún sentido y todo viene por un desconocimiento y por la falta de un plan. Al final, cuando no hay nadie al volante, pues ya se sabe.
Falta de optimización. Y esto es otra cosa que pregunto cuando me dicen, es que la inteligencia artificial puede quitar mucho trabajo. Yo digo, no, puede simplemente la tecnología precedente, bien utilizada, bien optimizada, ya quitaría mucho trabajo. Imagínate. Pero no se ha hecho. Yo digo, lo tengo en casa, mi mujer es BIM manager, y dicen, no hay manera de implementar el BIM en el despacho. No, hay una resistencia al cambio, pero la tecnología es maravillosa. Puede hacer cosas que nos ayudarían a ser mucho más, igual no más rápidos, pero sí mucho más eficientes. O sea, implementarán en el estudio de tu mujer el BIM cuando se den cuenta de que ahorrarán un 25% en coste de cada edificio, de cada obra que hagan. Cuando vean que se ahorran un montón de billones, dirán, vale. En Reino Unido, ¿sabes por qué han implementado el BIM? Porque quienes se dio cuenta de esto no fueron los arquitectos, fueron las constructoras. Claro. Entonces fue de abajo para arriba. Yo te pido que me lo entregues. Claro, exactamente. Pero claro, que las constructoras aún van con el abaco a veces y es un poco más complejo. Ya, pero hasta que les toca el bolsillo y se enteran de que esto es para optimizar los procesos, ¿no? Al final, cuando tú estás haciendo un análisis estructural y te está diciendo, oye, esta obra con los parámetros que me han metido tiene una desviación de costes de no sé qué, pero si haces esto otro, implementando un algoritmo de inteligencia artificial, que eso lo estamos haciendo para un montón de compañías en todo el mundo. O sea, hacer gemelos digitales y analizar los datos y decirles, oye, que si lo haces así te ahorras mucha pasta. Eso, ¿quién no lo quiere? Lo quiere todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no entiende que eso exista o que eso se pueda implementar de una forma que merezca la pena. Cuando se lo vas a plantear a una constructora, te dice, eso es muy caro. Este es el resumen. Esto es muy caro, esto vamos a ver si funciona, esto lo tengo... esto no lo entiendo. Hay como unas fricciones que son clásicas. Sí. No sé, yo creo que podríamos estar hablando horas. Yo creo que me lo he pasado súper bien con esta conversación. O sea, a ver si volvemos por Madrid nosotros te volvemos a invitar. Genial. Porque creo que han quedado muchos temas sobre la mesa. Yo creo que es interesante, sobre todo el podcast de hoy, por ese paralelismo de alguien que ha vivido diferentes revoluciones tecnológicas para ver que esta es una más, igual más profunda, igual más interesante, igual más apasionante, pero una más que seguramente nos dejará en el mismo sitio. Es decir, siguiendo trabajando, pero trabajando de un modo distinto y que ojalá nos dejen un sitio mejor en todo lo demás. No sé. Literalmente, me lo he pasado genial. Gracias por la invitación. La verdad es que es genial compartir la experiencia y la curiosidad y la pasión por todo esto. Y si hemos ayudado a alguien a aclarar cualquier tipo de concepto o a sembrarle una semillita de curiosidad, pues buen trabajo, ¿no? Yo creo que habremos conseguido más lo segundo que lo primero, pero creo que es más interesante esto. Totalmente. Que la gente tenga dudas, tenga curiosidad y ganas de aprender. Se preparen para la siguiente ola que llegará pronto, seguro. Segurísimo. Muchas gracias, Roberto, por venir. Y hasta la próxima.